Josué capítulo 7, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. El pecado de Israel fue la desobediencia a Dios. Y este pecado es el que aparta al ser humano de Dios. Todo aquello que va en contra de los mandatos dados por Dios en su palabra es desobediencia. Es fundamental que entiendas que estos mandatos son para cumplirlos por tu propio bien físico, mental y espiritual. La persona que está enferma y que solo puede salvarse tomándose la medicina que le recetó el médico, pero no la toma, es un ignorante y morirá si no sigue las instrucciones médicas. Dios es tu médico divino, que te ha dado a Cristo como remedio a todos tus males, para que creyendo en Él te apartes del pecado, cumplas su palabra, sigas sus pisadas y obtengas la vida eterna. En el pasaje que hemos leído de Josué 7:13 aparece la palabra anatema y se refiere a todo aquello que no puede ser considerado como algo de Dios. Dios había ordenado al pueblo de Israel por medio de Josué que no debían tomar nada del anatema, nada que había sido dedicado a dioses paganos. Cuando el pueblo de Dios fue derrotado por un enemigo menor, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro y consultó a Dios buscando una respuesta a la razón de la derrota. Dios respondió a su oración diciendo, levántate, Israel ha pecado. Fue reconfortante para Josué descubrir que Dios no le había fallado a su pueblo, sino que el pueblo le había fallado a Dios, y que por causa de ese pecado oculto fueron avergonzados y derrotados. La provisión de Dios es para que tú vivas una vida de victoria constante, pero Él no te quita la libertad de escoger entre el bien y el mal. Él te advierte, si no obedeces vendrá la maldición, pero si obedeces su palabra, vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán, como lo dice Deuteronomio 28. Dios le revela a Josué en detalle el pecado oculto cometido. En Josué 7, 11 y 12, se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso el pueblo no podrá hacer frente a sus enemigos. Ellos se acarrearon su propia destrucción, y si no destruyen el anatema que está en medio de ellos, yo no seguiré a su lado, dijo Dios. Ellos habían perdido el poder y la autoridad de Dios ante sus enemigos. Y los enemigos del creyente son su naturaleza humana, el mundo y Satanás. Si estás practicando el pecado oculto, que es como anatema, y que aún ante las advertencias de Dios no haces caso, sino que sigues actuando en desobediencia, entonces el poder y la presencia de Dios se alejan y el enemigo aprovechará para tomar ventaja. Dios advirtió en Josué 7:13, no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ellos. Solo puedes hacer frente al enemigo cuando haces lo que Dios te dijo que hicieras, quitar el anatema escondido. El pecado de Acán fue la codicia. No tuvo en cuenta que a quien realmente engañaba
era a Dios. No tuvo ningún temor al juicio de Dios, a la disciplina del Señor. Él pensó que nadie se daría cuenta del anatema que había tomado. Pretendió seguir su vida como si nada hubiera pasado. Pero el pecado oculto, tarde o temprano, será descubierto. Dios creará circunstancias para que el pecado sea revelado y quitado de en medio para destruir la acción y el poder del diablo. Como dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es necesario que el anatema o el pecado oculto sea desarraigado completamente para que pueda venir la victoria en todas las áreas de tu vida. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Con frecuencia, el pecado oculto es y ha sido la causa de la derrota frente al diablo, ya que afecta todas las áreas de tu vida. La espiritual, porque se pierde la paz, la salud mental y física, la económica, y esto a su vez afecta a la gente que te ama. Por eso tu vida debe reflejar la presencia de Dios, ser transparente para que pueda ser vista por Dios y por las personas. Si llevas mucho tiempo luchando con la derrota, ha llegado la hora de pedir a Dios en oración que te muestre cuál es tu pecado oculto. No te equivoques, Dios no puede ser engañado ni burlado, pues todo lo que siembres, eso también cosecharás. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así lo dice Gálatas 7:6, 7-9. En este día pregúntate, ¿qué estás sembrando? ¿Soberbia, codicia, odio, rencor, idolatría, inmoralidad sexual, mentira, engaño, violencia, maltrato, contiendas, divisiones, celos, envidias? Dios te dice hoy, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de ti.